Bueno, ahora voy a terminar con el tema de excreción, la última parte de lo que veníamos viendo en metabolismo y excreción. Bueno, excreción. ¿Qué habla? Se denomina excreción de fármacos a la salida de estos y de sus metabolitos desde el sistema circulatorio al exterior del organismo. Las vías de excreción principales son riñón, pulmón y el sistema hepatobiliar. Entonces, ¿cuáles son las vías principales? El riñón, el pulmón y el sistema hepatobiliar. El riñón es el órgano más importante para la excreción de la mayoría de estos fármacos y el pulmón lo es para los gases y fármacos volátiles. Las sustancias excretadas en las heces son principalmente fármacos ingeridos, no absorbidos o metabolizados, excretados en la bilis y no reabsorbidos. Las vías de menor cuantía son las glándulas salivales, el estómago, el intestino, el colon, glándulas sudoríparas, la mama y las glándulas lagrimales, entre otros. Bueno, lo más importante de la excreción, es decir, son la salida de estos metabolitos del sistema circulatorio al exterior del organismo, como dice ahí, y la vía principal es el riñón. Bueno, ahí tenemos el glomérulo con la cápsula de Bowman. La excreción renal. ¿Qué dice la excreción renal? El principal órgano de excreción es el riñón, la glándula especialmente destinada a ello, con abundante irrigación que recibe el 25% del gasto cardíaco, o sea, es bastante porcentaje de lo que bombea el corazón, y esta vía de excreción es particularmente relevante para fármacos que se eliminan en forma inalterada como metabolitos activos. Los fármacos alcanzan en la orina concentraciones mucho más elevadas que en el plasma sanguíneo. Entonces, eh, la cantidad final de fármaco que se excreta por la orina, o sea, la cantidad de fármaco que hay en la orina completa, es la resultante de la filtración glomerular y de la secreción tubular, o sea, la secreción de los túbulos en la nefrona y la filtración del glomérulo, menos la reabsorción de los túbulos. Una cosa es la secreción y otra cosa es la reabsorción, como ya lo habíamos estudiado en fisiología. Podrían, si no se acuerdan de última, repasar los videos de secreción y reabsorción tubular y todo el tema de riñón en fisiología, que está por ahí el videito si lo buscan. Bueno, entonces, lo que decíamos, para repasar un poco la cápsula de Bowman, envolviendo ahí el glomérulo, tenemos los túbulos contorneados proximales, los capilares peritubulares que están acá, la asa de Henle, la rama fina descendente, la ascendente o gruesa. Tenemos los túbulos contorneados distales, los túbulos colectores. Bueno, pueden repasarlo en riñón como les vengo repitiendo, está en fisiología y si no también los videos de Leonardo Coscarelli que están muy buenos para saber la anatomía, seguramente él debe explicar en alguna parte del riñón. Muy bien. Bueno, acá está la filtración glomerular. Bueno, si repasamos, entonces, la cantidad final del fármaco que se excreta en la orina es la resultante de la filtración del glomérulo, la filtración glomerular y la secreción tubular, o sea, la secreción de los túbulos, menos la reabsorción tubular. Filtración glomerular y secreción tubular son dos factores muy importantes. Bueno, ahora la filtración glomerular, ¿qué dice? Los capilares del glomérulo renal poseen abundantes pasos intercelulares, por ellos pasan todos los fármacos disueltos en el agua plasmática, no unidos a las proteínas y con un peso molecular inferior a 70.000. Eso no importa mucho, o sea, lo que importa es que todos los fármacos disueltos en el agua plasmática, en el agua del plasma, no unidos a las proteínas, por eso dice agua plasmática, y con un peso molecular inferior. Se filtran por lo tanto en el glomérulo y pasan desde los capilares a la cápsula de Bowman en una cuantía que depende en principio exclusivamente de su concentración libre en el plasma sanguíneo.
y la edad y las condiciones patológicas pueden condicionar, sin embargo, también a la filtración de los fármacos en el glomérulo renal. Bueno, la otra es la secreción tubular. La secreción tubular, desde el espacio peritubular a la luz de los túbulos renales, la secreción pasiva se lleva a cabo en la parte proximal del túbulo renal por transporte activo. Entonces, ahí tenemos microscópicamente un preparado donde se ven los túbulos y lo que vamos a tener es las células del espacio peritubular en un triangulito. Tenemos una flechita que es la secreción de fármacos desde las células del espacio peritubular y lo que vendría a ser la luz de los túbulos. Entonces ahí va a aparecer. Células del espacio peritubular secretan fármacos que va a la luz de los túbulos. Entonces, desde el espacio peritubular a la luz de los túbulos renales, la secreción pasiva se lleva a cabo en la parte más proximal del túbulo renal. Para el transporte activo, los fármacos utilizan en general sistemas a través de los cuales se secretan las sustancias naturales del organismo. Bueno, pueden ser además bidireccionales, de forma que algunos compuestos se secretan y se reabsorben activamente. ¿Qué otra cosa? Bueno, el transporte es, sin embargo, fundamentalmente secretor. Cuando los fármacos se excretan por una secreción tubular, no importa cuál sea la fracción libre o ligada a las proteínas plasmáticas, siempre que la unión sea reversible, una vez que la fracción libre es extraída del plasma por las células tubulares, la fracción ligada se disocia rápidamente y el fármaco acaba por pasar totalmente a la orina, ¿no? Entonces, ahora explicamos la reabsorción tubular. ¿Qué implica la reabsorción tubular? Varios conceptos. Bueno, los fármacos filtrados pueden ser reabsorbidos volviendo a la circulación general. La reabsorción pasiva de las sustancias ácidas y básicas depende del pH del medio y el grado de ionización depende del pK y los ácidos débiles necesitan tiempo. Entonces estos conceptos vamos a ver en la reabsorción tubular. ¿Cómo es? Entonces, los fármacos filtrados por el glomérulo o secretados que se encuentran en los túbulos renales pueden ser reabsorbidos por las células del epitelio tubular, volviendo así a la circulación general. Algunos compuestos se reabsorben de forma activa, pero en general los fármacos se reabsorben pasivamente en los túbulos proximal y distal por un proceso de difusión simple. La reabsorción del fármaco depende de su coeficiente de participación lípido y agua y su gradiente de ionización, que habíamos visto antes, ya que las células del epitelio tubular se comportan como membranas lipoideas. La reabsorción pasiva de las sustancias ácidas y básicas depende lógicamente del pH del medio. Entonces, eso hay que repetirlo porque es importante. La reabsorción pasiva de las sustancias ácidas y básicas dependen del pH del medio. El grado de ionización para los ácidos y las bases débiles depende asimismo de su constante de disociación pK.